Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una entrevista para Comunidad Tus Relatos. En este caso vais a conocer a la autora Laura Hernández Mora, autora del libro Corderito. Little Lamb, está en mi pronunciación en inglés, a lo mejor ella lo dirá mejor, pero vendría a ser pequeña oveja o corderito en inglés. Una sinopsis de este libro que nos viene a presentar vendría a ser: han pasado lo que es pasar la eternidad atormentada y sin saber por qué. Yo sí, lector, pero no puedo descubrirlo yo sola, en esta oscuridad. Ayúdame. ¿Queréis ayudarla? Pues yo os invito a que conozcáis primero a Laura Hernández Mora, autora de este libro que hoy, en Comunidad Tus Relatos, nos viene a presentar. Laura, puedes encender la cámara. ¡Ay! ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos? Bien, con fresquito, pero bien. Sí, Eso sí, la está verdad es bien. que eso no nos falta. Pues oye, para empezar esta presentación para la Comunidad de Tus Relatos, te voy a pedir que me hagas una presentación Pinocho, donde nos dirás 4 aspectos de tu vida, siempre y cuando uno sea mentira. Vale. Em, pues normalmente suelo ser una persona bastante introvertida y tímida. Yo creo que es algo que nos pasa a la gran mayoría de que nos dedicamos a esto. No sé por qué, me da la sensación. Em, y suelo ser bastante poco habladora al principio. Luego ya cuando con un poco más de confianza sí que suelo ser más abierta, pero sí que soy una persona bastante callada y también me dedico mucho a observar y tal. Y, y suelo bastante escuchar, pero soy bastante callada. O sea, es como que yo estoy aquí en plan de, bueno, pues aquí estoy callada y todo me llega y luego ya cuando cojo confianza y tal, pues o veo un poco el panorama, ya es cuando me abro poquito a poco. Otro aspecto, pues me gusta muchísimo viajar y, y bueno, pues uno de, como los dos países más importantes han sido para mí Italia y la zona de, de lo que es las Islas Británicas, Irlanda y todas estas zonas. Luego otro aspecto es, como puedes ver, me cuesta un poco No te hablar, preocupes. no soy una persona muy abierta. Em, pues otro aspecto de así que soy una... Me suelo, me gustar estar largas tardes en casa, Ujú. aquí pues haciendo mis cosas y Con tu demás, mundo, ¿no? Envuelta en tu mundo. en mi mundo, en mis Muy bien. cosas. Y Perfecto. luego, lo último es que soy una... em, me gusta, bueno, muchísimo dibujar y demás, y soy una persona bastante de contrastes, en la que le gusta, por ejemplo, yo que sé, un libro antiguo de, yo que sé, que le gusta Edgar Allan Poe o me gusta Shakespeare o lo que sea, pero luego me gusta, pues yo que sé, un disco de heavy metal o un videojuego. O sea, soy una persona muy de, muy Muy de que me bien. gustan todo lo que sea en plan historias o todo lo que sea cultureta, pues me gusta, pero de un extremo a otro. O sea, o lo antiguo, antiguo Lo o lo moderno, actual, moderno. o me da Muy igual. bien. Muy bien, Laura, pues esta es tu presentación Pinocho, una de esas 4 son mentira. Y ahora, siguiendo con esta entrevista, te voy a pedir que me hagas un inicio, nudo, desenlace y agradecimientos del libro que nos vienes a presentar. Que yo, bueno, la parte del inglés no sé si la pronuncio bien, te invito a que lo hagas tú, Sí, sí. porque mi inglés es muy español, diremos, y aparte que soy catalán. Así que este es el libro que nos vienes a presentar. Y cuéntame, Vale. inicio, nudo, desenlace y agradecimientos. ¿Cuándo empezaste a escribirlo? Vendría a ser. Pues empecé a escribir el libro en junio del 2019, a mediados junio del 2019, porque la idea era, yo estaba pasando por un momento bastante malo, y la idea era presentarlo para Wattpad del año que viene, de 2029, de 2020, 2029, 2020. Esa era mi idea. Fui poco a poco escribiéndolo. La verdad es que la idea creo que se gestaba hace más tiempo atrás. O sea, de muchas cosas y demás. Y también, pues, por ejemplo, lo situé en Irlanda porque fue un viaje que para mí fue muy importante. Uh -huh. Y
Y también pues algunas personas importantes de mi vida y tal, pues un poco, sí que siempre había tenido como la figura de de esa persona como tapada y demás, porque ese tipo de figuras como, porque una de las cosas que más me suele gustar es el terror también, mezclado con la fantasía, y el tema de los fantasmas y sobre todo en una imagen así como tapada siempre me daba bastante pavor. Entonces siempre rondaba por mi cabeza. Y empecé a escribirlo para Wattpad, tranquilamente y tal. Reuní los datos que había conseguido cuando estuve en el viaje de Irlanda, porque hicimos mucho, estuvimos también en plan viendo visitas guiadas y demás de la historia y tal del sitio, de cuando estuve en Dublín. Y, y entonces, entonces pues poco a poco lo fui escribiendo, y la decisión de... no estaba tan metida porque estaba con otras cosas, estaba con eventos y tal, porque soy también dibujante, entonces también estaba con eventos. Lo que pasa es que cuando llegó un cierto punto y salieron las bases de Wattpad, dijeron que no podía haber nada de gore ni nada de violencia en las novelas. Yo la había leído ya las normas, pero en ese momento no me afectaban, y entonces tuve que olvidarme de presentarlo al concurso porque, claro, había violencia y no me permitían hacer eso. Entonces fue un palo bastante gordo, y al final pues me dije, pues voy a presentarlo a una editorial a ver qué pasa. Y de esto fue pues después cuando nos dejaron salir ya con la pandemia y demás, por septiembre por ahí, porque la pandemia sí que estuve más, porque no tenía, estábamos aquí todos encerrados, y me dedicaba algunas horas siempre a escribir un poco, porque siempre escribir me ha gustado también mucho, y he escrito otras cosas, pero no se han presentado. Esta es la primera vez que he presentado algo y ha salido para adelante. Entonces, me dijeron, mándanos las primeras páginas que tengas o lo que tengas y vemos viendo si nos gusta o no. Primero fui a registrarlo, obviamente. O sea, eso lo recomiendo mucho, lo recomiendo a todo el mundo, que por favor registre lo que vaya a mandar por si acaso. Y lo mandé a Opera Prima, que es la editorial que me lo sacó. Y al día o al día siguiente, a los 2 días, me contestaron diciendo que les había encantado y tal. Yo estaba que no me lo podía creer, la verdad. Pero no, Porque no estaba entero. no Le estaba dicho, entero. qué curioso. Dice, Tenía las... Dime. en cierto modo, nadie sabía al final todavía ni cómo iba a transcurrir. Y te podían haber dicho Yo, sí. que no, ya, bueno, tú sí, pero en el fondo ellos dijeron, hasta lo que les entregaste dijeron sí, pero Sí, sí. luego les encantó lo siguiente, lo vieron adecuado a lo que tú habías presentado. Eso es Sí, curioso. sí, no tuvieron ningún problema, la verdad. O sea, lo único que les chocó fue que yo pasé las primeras 400 páginas. O sea, que eso ya es grande. Sí. O sea, 400 páginas de Word. Y yo les advertí que no estaba acabado. Se lo dije. Del primer momento dije, mire, no está acabado del todo. Digo, también como que lo tengan ustedes en la cabeza, ¿no? Como diciendo, no sea que y tal. Dijeron, no, no, nos encanta y tal. Y me pasé el libro, lo acabé en junio de 2000, sí, de este año 2021, sí, 2021. Y cuando lo mandé ya todo entero, eh, claro, me dijeron, lo vamos a revisar y tal, no sé qué. Y yo, vale, pues ok, correcto. Y tardaban una semana, y yo, ¿qué está pasando aquí? Llamé a la editorial y dije, oye, ¿ha pasado algo? ¿Nos gusta algo? Lo que sea, ¿no os parece bien? Porque sobre todo la última parte es un poco más bestia y demás, y es dura. Y me dijeron, no, 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 está perfecto, nos encanta y tal, pero tenemos un pequeño problema. Y es que esperábamos 50 páginas más, y yo me quedé así como diciendo, no sé, un medio año para 50 páginas. Pero es que yo les mandé, o sea, maquetado, o sea, en el Word eran 1510 páginas del libro entero, y en la maquetación 1300 páginas. Entonces, claro, se quedaron un poco como que no se esperaban el doble de páginas, y entonces pues me dijeron, vamos a pasarte 2 maquetaciones porque nosotros te recomendamos que, de hecho, este es el primer volumen porque es mucho, y sobre todo para una autora novel, que era yo. Y yo dije, bueno, pues a ver, dije, déjenme que lo piense y tal, y estuve mirando libros que tengo por casa, y me fui a Ken Follett porque es el que más gordo tengo, y Juego de Tronos, pero el Ken Follett es como el tocho, el de Pilares de la Tierra, el Mundo sin fin, La Caída de los Gigantes y demás. Y tenía uno que no sé si es La Caída de los Gigantes, o creo que ese no es, porque tiene en la portada la puerta de Dublín, que no sé exactamente, no sé si es ese o La Caída de los Gigantes, yo creo que es el que tiene el tren, pero no me acuerdo. Y estuve mirando, dije, voy a ver. Y resulta que es un libro así de gordo,
así de tocho, y Ujú. tiene 1100 páginas. Así Y de fue en tocho. plan de, Me encanta esa definición cuando vemos un libro grande. Este libro es un tocho, directamente. Puede ser este bueno o libro, malo, pero tocho es, tal cual. por lo menos entretenido te va a tener un rato, por lo menos te va a pasar el rato. Y es que era una cosa así, y eran 1100 páginas con la letra que normalmente sirve para leer, porque la otra letra en mi maquetación de 1300 era así, de pequeña. Y es que si el libro ya es una cosa así el mío, pues sería una cosa así de libro. Y dijeron, mira, hay que tienes que cortarlo porque la gente además ya no lleva tanto los libros y demás, me estuvieron dando las explicaciones y dije, pues date. Y corté el libro, o sea, cogimos, miramos a ver, me ayudó la editorial la verdad es que me ha ayudado mucho en temas de maquetación y de mirarlo y todo lo que es el tema de cortarlo, de decir, oye, ¿dónde podemos cortar y demás? ¿Dónde os parece? Y tal, estuve consultando con ellos, un capítulo, hablamos incluso de un capítulo puente, pero no hizo falta al final porque estaba estructurado, porque yo para trabajar tenía en una agenda guarra, como yo la llamo, un... es que tengo todos los apuntes ahí, es horrible como está puesto. Cada uno Y utiliza las palabras que quiere para denominar sus cosas. Ahí no, no hay nada que decir. es una agenda bastante desastre. Y tenía como una línea del tiempo Mm, y iba como tachando o sea, yo normalmente para cuando hago estas y tal me acostumbro a hacer, para organizarlo todo más o menos, bueno, también hay a veces que meto alguna cosa y tal, pero por lo menos decir, esto es lo que tengo, esto es lo que ya tengo previsto, eventos principales, arcos y demás. Y lo iba bien. como borrando, o sea, lo iba como tachando, iba como rellenando la barra, como una barra de carga, lo iba rellenando y, y bueno, pues claro, lo miré y digo, a ver dónde coño puedo cortar. y, y entonces pues dije, pues más o menos por aquí os parece bien. Y me dijeron, vamos a leerlo y tal. Y me dijeron, sí, perfecto, aquí se corta. Y cortamos y para el segundo, que más o menos será del mismo tamaño. O sea, es que básicamente es prácticamente la mitad. La mitad Es 600 y decir, pico tiene, es 600 y la pico. primera vez que escribes un libro y te extiendes lo que no está escrito. Sí, 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 mis ¿No? amigos me dijeron, ¿cuántas páginas llevas ya? Y yo, 1500 y pico voy a llevar al final, si calculo más o menos. Y dicen, es más que la Biblia. Y yo, voy a consultarlo. Y Es decir, sí, es más que la Biblia. normalmente, yo tengo entendido que normalmente cuando escribes un libro por primera vez, o al menos es lo que yo hasta ahora creo que puede suceder, incluso a mí creo que lo poco que he escrito así, queriendo escribir un libro, he pensado, yo tendré que hacer mucho relleno, porque no pretendo tampoco hacer un libro aquí de 1000 y pico páginas, como fue en tu caso. Sí. Y pienso que sufres más en decir, tengo que realmente llegar a las 100 y pico, como mucho 160 y pico. Y tú te fuiste a las 1000 y pico, pues imagínate. Será. Yo creo que es peor ponerse un límite, ¿no? O sea, es decir, Sí, probablemente sea así. yo creo que es lo peor porque dices, es que tengo que llegar a eso, tengo que tener no sé cuántas letras y tal. Y yo, pues, yo soy de en plan de, pues, ala, o sea, es como No, yo no lo pienso. no, no, me ha Hombre, gustado lo tendré en mucho, me ha cuenta. gustado mucho lo que has dicho, lo de la línea del tiempo para hacer tu organización. Es Mm. una manera de tener tu rutina y decir, esto ya lo he hecho, esto también, y vamos hasta el final, hasta que se llegue al final y el libro tenga cuerpo como el que estamos presentando hoy aquí. Agradecimientos, Laura, cuéntame, ¿a quién? ¿Cuántas personas? ¿A tus Mm. amigos? ¿A todos? A todos los amigos que me han soportado durante tanto tiempo. Sobre todo, a ver, la editorial, obviamente, porque la verdad es que cuando pensé en mandarlo, y yo con la suerte que tengo, pues pensé que no iba a tener tanta suerte, porque fue la primera y la primera cayó. O sea, es que, y eso no lo puede decir mucha gente. O sea, es que cuando mandé cuando me llegué el correo no me lo podía creer. Digo, Dios, he tenido suerte, porque mucha gente que se tira mandando de editoriales un montón de tiempo y no se lo cogen. Uh -huh. Y eso sé que es horrible, pero tampoco hay que desistir. O sea, yo de hecho tenía ya pensada pues ópera tal y tal. Y mandé a ópera la primera y la verdad es que bien. O sea, sobre todo le agradezco también a Hilaria el trabajo que hizo de traducción porque digo, de traducción se me ha pirado, de corrección que hizo, Vale. porque tuve además que mandarle el tema de cómo se interactuaban los personajes entre ellos, la relación que tenían, porque en aquella época, dependiendo de tu estatus o de lo que si fueras hombre o mujer, el estatus y demás, te trataban de una forma u otra, de usted o más coloquial, o el nombre, el tema de los apellidos o sea, como que le mandé cómo se relacionaban un poco y a partir de ella, porque obviamente yo voy escribiendo con lo que ya sé, pero a veces pues meto la pata, obviamente, porque no estás escribiendo
cuando empecé fue el año pasado, o sea que obviamente pues tengo hace ¿En 2 años y en qué año transcurre este libro? pues transcurre en 1799. O sea, el año antes, en 1798, hubo una revolución contra los ingleses, porque Irlanda estaba ocupado por los ingleses. Entonces esta gente pues acabó hasta las narices por temas de hambrunas y demás y se rebelaron y de hecho había como la Sociedad de los Irlandeses Unidos o la Hermandad de los Irlandeses Unidos, que era el grupo de los rebeldes. Y entonces pues esta gente se elevó en armas contra los ingleses. Obviamente los ingleses se los cargaron a todos. De hecho, una de las cosas que se menciona en el libro al principio es la tragedia del condado de Whitlock, que fue todo arrasado. O sea, todo. O sea, se cargaron a toda la gente que había allí, desapareció el condado. De hecho, tuvo que ser repoblado más tarde, mucho más tarde, porque había unas minas por allí, creo recordar. Y entonces, pues la paz se firmó en 1800. O sea, creo que todavía estaban unidos con los ingleses, la independencia fue muchísimo más tarde. Entonces, pues claro, ese año que hay ahí entre medias, pues hubo como una caza de brujas, en plan de, pues tú eres un rebelde y tal, no sé qué, y bueno, pues el año ese muerto que nadie cuenta, pues ahí es donde lo preferí situar porque es como que hay un vacío que nadie sabe qué es lo que pasó y lo que dejó de pasar. O ¿Cuántos sea, años tienes, y es Laura? 26. 26 años. Admirable. Una persona con 26 años que probablemente le preguntes algo sobre historia y no sepa responder. No como lo que hay hoy en día, que no tendrían ni idea de lo que nos estás explicando, evidentemente. Y esto lo Soy hace como el hecho de interesarte por algo porque has llevado a cabo un proyecto con ello, que es este libro que nos vienes a presentar hoy. Claro que sí. Sí, a ver, me gusta mucho también la historia, o sea, me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia y para mí la historia es como un campo de juego en el que puedo jugar a hacer lo que me dé la gana para crear historias. No, O no. sea, la historia es como un gran cuento, o sea, Mm. horrible en algunos aspectos, porque hay épocas de la historia que son terroríficas por lo que ha pasado y por lo que se ha sucedido, pero normalmente cualquier historia de cualquier sitio siempre como que da pie a crear cosas y tal. O sea, me parece incluso más interesante que la actualidad porque es como que antes, no sé, o sea, me parece más divertido a la hora de crear historias. O Bueno, sea, la actualidad puede ser un poco plana ya, ¿no? En el fondo. la actualidad se ha quedado un poco... Sí, ya no se tiene, lo- ya no tiene imaginación, no tiene sobresaltos, es siempre un poco todo lo mismo. Políticos que Sí, se sí. pelean unos y otros, apretamos un botón y lo destruimos todo, en fin. Es que apretar un botón y que Eso hay es un muy fácil. zambombazo no... Vamos a dejarlo ahí, ese tema de políticos y tal. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien más que quieres agradecer en este transcurso que has escrito el libro? Pues mi madre, obviamente, porque mi madre parece la madre de la Pantoja, la pobre mujer, siempre me acompaña a todos lados, la pobrecita. Y bueno, fue la que contactó contigo, que yo no tenía ni idea, la verdad. O sea, estaba aquí tranquilamente dibujando unas ilustraciones para subirlas y tal del libro y de repente me dijo, oye, ¿sabes que he hablado con una persona y tal para que te entreviste? Y yo con cara de, hostia, o sea, ¿Quién socorro. será? O sea, ¿qué has hecho? O sea, pero sí agradecérselo porque siempre me está ayudando y demás, y me está ayudando mucho con esto porque yo soy una persona más, o sea, me cuesta más abrirme, pero sí que es verdad que entre las dos estamos aquí moviendo bastante el libro y también agradecerlo a la gente que ha venido a decirme lo que opinaba del libro, que eso es muy importante. La verdad es que de momento no me he llevado ninguna mala crítica de momento, o sea, está bastante bien. A la gente que lo ha leído le ha gustado bastante y gente incluso que no es lectora me ha escrito porque son conocidos o conocidos de conocidos y tal, que han hablado de mi libro y demás, pues han venido y me han dicho que gente que no lee, que están enganchados y es como, joder, enganchar a una persona que no lee, pues Es difícil, ¿eh? es difícil, muy Es difícil. difícil, es difícil. Es muy difícil y súper contenta con eso y bueno, pues también a los amigos que me han aguantado con esto encima todos estos años y cuando les contaba que, bueno, que había escrito un libro y bueno, mis movidas en plan del libro que decía, madre mía, vaya mix que estoy haciendo aquí de historia, ya verás cómo va a salir esto, pero agradecérselo también sobre todo por aguantarme y sobre todo a las personas así más importantes que también sin quererlo han contribuido. O Muy sea, sobre bien. todo esas personas que son importantes. Vamos al punto de portada, para eso me voy a despedir unos minutos de ti, deteniendo el vídeo, y veremos tu portada. Ya esta monja le he cortado un poco los ojos, pero bueno, no deja de ser. Bueno,
Cuéntame un Para la poquito. se- Dices que eres que dibujas. ¿La has hecho tú esta Sí, portada? sí, la he hecho yo, Pues la cuéntame un hice yo. poquito. Pues la portada es sobre todo la protagonista del libro, es como su imagen de espíritu que podrías ver en caso de verla a ella. Y lo primero, el tema del fondo, el rojo y el negro son como dos colores que, sobre todo que representan al personaje por el tema de todo lo que llega a sufrir en su vida, básicamente. O sea, el libro, ya digo, es una historia bastante durilla. Y el rojo, por ejemplo, siempre está relacionado con el dolor de lo que es la carne y demás, la sangre, y luego el negro con el dolor del luto del alma. Entonces, al mezclarlo los dos, como que ya se da a entender que va a ser un sufrimiento. O sea, es la definición de sufrimiento hecha color, porque yo soy una persona que le encanta, que como me gusta mucho el arte antiguo también, pues soy una persona que mete como mucha simbología, mucho arte del color y demás, y suelo contar cosas en la propia ilustración. Entonces, pues eso ya te está dando a entender un poquito de qué va la vaina, que te vas a llorar, o sea, te va a doler. Y bueno, lo que es el tema de ella, siempre cuando empecé a pensar en ella, la imagen de ella cubierta de negro y de luto siempre es como la imagen típica que tengo de ella, como que si alguien piensa en el libro, como que la vea a ella, porque realmente es ella con esta imagen contándote la historia. Ella va escribiendo como sus, sus memorias, lo que recuerda a ella de los últimos meses de su vida, y ella escribe así, o sea, está así en el mundo de los muertos y ella está pues así, con esa imagen y demás. Lo que pasa es que lo que también quería representar en la portada con esa mano, porque voy a haberla puesto solo de negro y ya está. Un momento. Y bueno, dime. En este apartado de portada tenemos una pregunta de un autor que se llama Paco Santos. Es autor de El mérito de no fumar y ser detective. Este es el libro que ha Sí, escrito Paco Santos, entre otros, y pregunta en torno a esa mano. Y dice así, y dice, ¿el gesto de la mano es implorante o amenazante? ¿Qué le contestarías a Paco Santos? ¿Ibas a hablar de la Implor mano? ¿Implorante o amenazante? ¿Implorante o? ¿O amenazante? Ninguna de las dos. O sea, realmente es un gesto más como de anhelo. O sea, porque yo lo que imaginé cuando hice esta portada fue porque ella se dirige al lector. Entonces ella es como que está levantando la mano a pesar de tener toda la mano llena de sangre por todo lo que pasa y demás. Ella está como que quiere tocar al lector. O sea, como que está, o sea, ella misma como que ella se presenta ante ti y está como queriendo tocarlo. Luego, con la segunda portada que tengo que idear y que ya la tengo ideada, va a tener aún más sentido, porque lo que yo también imaginaba era que ella estuviera viendo, pues, podía ser el lector o a la persona que ella quiere, que es, por lo que tiene el nombre del libro, que es su corderito, que es la persona que ella quiere, y ella como que lo ve y por eso también está con las lágrimas y le extiende la mano como que lo quiere tocar, a pesar de ser un fantasma, como que lo quiere tocar, está diciendo como, Dios mío, no me puedo creer que estés aquí. Y es ese deseo de anhelo de ver a la persona que tanto quieres, después de haber pasado no sé cuántos años o tener una visión de esa persona en ese mundo que, bueno, no sabemos si es el mundo de los muertos, un purgatorio, qué coño es, verla y decir, Dios mío, es que necesito tocarlo porque no me lo creo. O sea, ella está en una oscuridad eterna y es como ver de repente esa persona o ver algo de vida y decir, necesito tocarlo. O sea, es un gesto más bien de anhelo, de decir, o de ayuda, o no es un gesto para nada ni amenazante ni implorante, es No, más no. del anhelo del ente. La figura del fantasma siempre ha sido como una figura más de los fantasmas no los veo como algo, obviamente dan miedo, porque no puedes hacer nada si te atacan, pero no los veo como figuras, son figuras atormentadas, pero suelen ser más que anhelan algo que perdieron o que incluso dejaron atrás en vida y que les atormenta el hecho de haberlos dejado y anhelan esa cosa que han dejado atrás. Sí, sí, estoy O sea, completamente de acuerdo contigo con la definición de fantasma que lo que acabas de hacer, porque desde luego un fantasma tiene una bata blanca con ojos y una cadena, evidentemente. Esto queda fuera de lugar completamente para aquellos que si algún día, si alguien se llega a preguntar, ¿un fantasma es así? No, por favor. Fantasma es lo que acabas de explicar tú y creo que tendría más sentido si realmente existen o no. Ahí lo dejamos, vamos a hacer como cuarto milenio. Ahí lo dejamos.
Y dejamos ahí que la gente se... La gente opine. Apartado de cuarto milenio, ya le dejamos ahí que dejen Si la existen o cuestión. no existen. Ahora cuenta, Si existe o no existe. ¿tienes algún ejemplar contigo ahí? Sí, lo tengo aquí. Espera, es Pues que pesa un poco. nos enseñas la Venga, contraportada, tengo aquí. el tochaco. A ver, Tocho. el tochaco. Mira, mira, mira. O No, sea, no, 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 desde luego. lo veo. Bueno, la portada no tiene mucho, o sea, sobre todo el tema del color y tiene lo que es la sinopsis. Y lo único así que resaltar es un poco el lomo. Uy, va, qué mal se ve, por favor, con la ventana. Es el lomo, que no sé si Bueno, se ve, por favor. no, porque ¿Se ve? bueno, así pone el título, ¿no? Sí, el título y aquí Una hay gárgola un este de... o un cuero. Es un Un cuervo cuero. con un clavel. O Vale. sea, queríamos ponerlo aquí, pero quedaba muy, muy recargado y entonces decidimos ponerlo en el lomo, ya que iba a ser varios tomos. Joder, qué mal se ve. O sea, se queda con el... Para que cuando juntaras el otro también se viera como el símbolo identificatorio del libro, ¿no? Porque ella es otra forma de simbología de ella, del personaje. A mí que un personaje sea representado por un símbolo y sepas que es ese personaje me parece la leche. O sea, a mí que me encanta también diseñar personajes, es como, hostias. Y, y es un cuervo con un clavel porque ella lleva también claveles en el pelo y los cría y le encanta tenerlos en su casa. Y el cuervo también es por una cosa de ella, porque el, el clavel, de hecho, representa en el lenguaje de las flores y en el simbologismo de las flores, el clavel rojo, en parte del tema español y demás, no sé qué, suele representar el deseo de ser amado de forma más espiritual que de física, que sería la rosa, o sea, de una forma más emocional. O sea, y es también el anhelo de ser amado por esa persona. Y de hecho, el clavel rojo le llaman el corazón anhelante de amor, porque como tiene esas cositas que son como que el pétalo no es, es como que tiene dientes, cuando lo desgajas pues parecen pequeños corazoncitos, entonces pues por eso lo llaman el corazón anhelante de amor, y es el deseo de ser amado y el anhelo de ser amado por esa persona que tanto quieres, y representa los sentimientos más fuertes de amor, afecto y cariño hacia la persona cuando se lo das o tú lo llevas hacia la persona que quieres. Y Muy bien. entonces el cuervo, juntado con el cuervo, porque sí, vale, el cuervo suele representar la muerte y demás, que también podría ser, obviamente, pero el cuervo también en otras culturas, sobre todo en las más nórdicas y demás, suele relacionarse con el tema, aparte de la brujería también, que está relacionado, es como el ojo de la verdad, el que te predice el futuro, y por eso se llama el ojo de la verdad, porque te dice siempre la verdad porque sabe lo que va a pasar. Entonces es como un símbolo de sinceridad y de verdad. Entonces sería, pues al mezclarlo, el amor sincero que ella siente por la persona, o el amor sincero que ella suele albergar siempre, porque ella en el fondo, aunque pasa lo que pasa, es una buena persona, o era una buena persona. Entonces, pues es un poco el amor sincero y el amor de verdad que siente hacia el corderito, que es la persona que ella quiere. Muy bien. Entonces, pues, Ahora voy a ahí. regresar contigo para llevar a cabo el punto de lector a lector, en Vale, el cual, hola, otra vez. ¿qué tal? Te voy a pedir Ah. que, ¿dónde te gustaría que nos encontráramos tú y yo? Como lectores los dos, ¿eh? Puede ser en cualquier lugar, va. Mm, pues como lector, pues en alguna librería o biblioteca, cafetería, de estas que tienen un montón de libros, o Vale, por ahí, que esas suelen estar bastante bien. vale, una cafetería, va. Estamos allí, Vale. tú te estás leyendo el libro como lectora y yo, aparte de preguntarte qué quieres tomar, porque soy el camarero, te Perfecto. pregunto, te pregunto, oye, perdona, ¿qué me puedes decir del libro que está entre tus manos? Veo que le estás clavando mucho la mirada y me interesaría saber qué puedo encontrar en él. Vale, pues te diría primero pues que el libro se llama Corderito, que es el primero de dos, y está escrito pues por Laura Hernández, que es la escritora, y lo que te vas a encontrar es una historia de fantasía histórica, porque tiene la base de la historia, pero luego se centra más en la relación de los personajes, de lo que es la historia y demás. Y sobre todo te vas a encontrar con una historia bastante oscura sobre de una muchacha de 23 años de la aristocracia irlandesa, de lo que era la alta cuna, incluso, pero es despreciada por eso, por encima, por ser irlandesa, que tiene un título comprado de su familia, por eso se llama Hills, no tiene un apellido irlandés.
Eh, es una mujer muy diferente, o sea, pues básicamente parece una humanista, o sea, sabe pintar, sabe escribir, sabe de historia, sabe un montón de cosas y es despreciada por toda la sociedad, por cómo es y demás. Y luego ya está pues enamorada del hijo de un general inglés, no el capitán es otro, de un general inglés. Y tras una serie de sucesos se va a ver envuelta en una red de asesinatos bastante complicados y va a tener como hilo conductor la relación de ella con el hijo del general. Y sobre todo, aparte de lo oscura que es la historia, también un poco si empezamos a pensar en que las personas no hemos cambiado tanto en algunos aspectos, o sea, a lo mejor incluso podemos ver que la historia sí es pasado, pero que en el fondo seguimos siendo pues a veces muy cerrados de mente y que eso incluso puede llegar a conllevar el sufrimiento de algunas personas que son diferentes o que no encajan con lo establecido, como le pasa a esta pobre muchacha. Y aparte de eso, hay eventos paranormales, o sea, en el segundo habrá más, pero aquí ya empiezan a verse que hay, aparte de los asesinatos, que ya de por sí es un evento bastante oscuro, como que va a haber presencias que van a rondar al personaje, porque ella es también especial en ese sentido. Se nota en las primeras páginas que ella puede sentir cosas y tal que los demás no pueden llegar a sentir y puede conectar con los sentimientos de las personas y sentirlos, de qué es lo que Y plantee. perdón, ¿dónde puedo adquirir este libro? Ya. Pues o puedes adquirirlo por la web de Ópera Prima, Mm. que es la editorial, pones Ópera Prima y te sale, o sea, pones o Laura Hernández o Corderito y sale el primero en el buscador. Luego también por la Casa del Libro puedes encontrarlo. Eh, por la web también de la Casa del Libro. Luego sé que hay alguna web más, o sea, puedes poner el título y mi nombre y salen otras webs que lo tienen, pero son un poco más pequeñas. Y luego también se puede pedir a mi persona, o sea, bueno, se puede pedir a la autora, que soy yo. Y, y cuando por MD o por correo electrónico o lo que sea por Instagram, y yo, bueno, la autora te suele dar pues 2 láminas y una pegatina que ella ha hecho por el libro, como Muy bien. conmemoración del libro. Perfecto, Laura. Muy bien, este punto de letra lectora. Y vamos No a sé. pasar al punto de preguntas. Punto de preguntas, tenemos 100 preguntas escritas. Estas están adaptadas al juego de Hundir la Flota, por lo tanto, cada letra va acompañada de un número. La A tiene 10, la B tiene 10, la C tiene 10, y así sucesivamente hasta la J, J10, acaba el panel. Así que si apuntas por debajo de la J, no hay tablero. Vale, me ¿Vale? voy a tomar por saco, sí, sí. No, Venga, que el no. quinto pino. Tienes que decir otro número. Así que dime, una letra acompañada de un número. Y tienes tenemos que tienes 6 proyectiles. Y hay unos barcos Vale, escondidos. Si consigues tumbar uno, hundirlo, te llevarás un ejemplar del libro de Gotardo González Quero, que se titula El libro de las distancias. vale. Pues vamos Vale, eso allá. está bien. Una letra Eso lo tomo. acompañada de un número. A ver, tengo mala suerte, ¿eh? O sea, a ver si tengo suerte, otra vez suerte. Vamos allá. A ver, eh, D4. La D4. Vale. Dice, ¿te gustaría experimentar lo que le podría ocurrir a un autor consagrado? Es decir, tú imagínate que llegas a ser la Hostia, autora más conocida. Pues no te hostia. voy a comparar con nadie porque te compararía con algún concreto y me dirías, no, con eso no. Y más lo que escribes. Y te No, no, gustaría... no, No, tranquilo. no, estoy pensando en las sombras de Grey, por ejemplo, ¿no? Claro, o como el Hobbit, va, como, no, como el Hobbit, no como la del Harry Potter, por ejemplo. ¿Te Sí, con gustaría la llegar Rowling. a saber lo que puede llegar a experimentar esa mujer? Y siendo tú la autora de este libro que nos vienes a presentar. Pues hombre, sobre todo por el hecho de que mi historia llegara a tanta gente. O Uh-huh. sea, no el hecho, a ver, obviamente está bien que te conozcan y la fama, pero sobre todo el hecho de haber llegado a tanta gente y que a la gente le conecte con la historia o que, o sea, a mí me parecería la leche en ese sentido. Poder
ya te digo, sobre todo la difusión, que la gente se lo haya leído, que haga incluso teorías súper locas que tú digas, esto ni de coña se me había ocurrido a mí, o sea, de que dices, hostia, esto no, ni lo había ni pensado. Pero sobre todo el hecho de eso, de que guste tanto, porque ya te digo, yo cuando hice el libro y tal, no sabía qué iba a pasar realmente, no sabía si me lo iban a coger o no, porque como mezcla tantas cosas y es una historia en sí que no la considero como típica o yo siempre me tiro siempre por lo raro, entonces pues y he recibido tantos nos en mi vida que solo saber que podría llegar a hacer eso sería pues algo flipante. O sea, Por ejemplo, sobre todo por el... la escribiste en esa butaca que está sentada, en esa silla? Sí, en esta silla. Pues tú imagínate que si llegara a triunfar como triunfó la de Harry Potter, esa silla la podías subastar por mucho dinero, por ejemplo, que es lo que le Hombre, ocurrió salió... a la autora. Ya, bueno, la verdad es que Eso, la pobre está un poco cascada. O sea, no sé. que tenían que pagarla, que tú estabas sentada y estás escribiendo la novela que se ha hecho un bestseller, o más allá de un bestseller ya, porque al fin y al cabo, yo escucho decir que bestsellers son muchos, pero realmente como la de Harry Potter creo que han llegado a ser pocos, o muchos Yo y creo que poquísimos. Bueno, de hecho, también podía dejar los pelos de la manta también, sí, para darle más perfecto. valor. Cuanta más Donde cosa hay, estaba más se paga. Bueno, arrugada como un burrito. O Laura, sea, en este caso has tocado agua, pero has estado cerca, podría decir. Así que dime otra letra acompañada de otro número. pues vamos a mirar la E. La E, Vamos a decir el 8, porque no sé, el 8 me hace mucha E8. gracia. Dice, ¿cuál ha sido el progreso que has experimentado como escritora? El progreso que he experimentado como escritora, pues la verdad es que sobre todo me he dado cuenta de las primeras a las últimas páginas, que antes como que antes escribía menos, y que es verdad que me puse más fuerte cuando me lo cogieron, pero sobre todo el hecho de sobre todo de escribir tanto, de que cuando me quería dar cuenta, a lo mejor en un día había escrito 30 páginas o por ahí, o por ejemplo la forma en la que de los escritos que tenía al principio de que esos no verán la luz, por favor, son horribles y están muy mal escritos, de los primeros escritos al libro, o sea, ha habido como que me he dado cuenta y que he progresado bastante en el tema a la hora de expresarme y demás, como que siento que he progresado en el tema de expresión, en cómo a lo mejor, sobre todo el tema de diálogos, que son mucho más fluidos que, por ejemplo, un personaje no avasalle con información. O sea, me pasaba mucho antes que a lo mejor tenía un personaje y ese avasallaba en plan de con mucha información, muchos datos y a veces menos es más en un diálogo. Entonces, dejar ahí como en el aire algo que tú puedas pensar y a lo mejor luego resolvértelo y sobre todo lo mejor que he podido experimentar escribiendo el libro es como cuando iba yendo ya al final, como que todo iba como encajando poco a poco, como las piezas de un puzzle, como las migajas que vas dejando y vas recogiendo y vas diciendo, ostras, pues al final sí que esto lo he hecho bien y encaja, o este dato que di sí que tiene relevancia y como que poco a poco el puzzle se va completando y vas viendo que tu historia se va completando. O sea, y en eso en algunas cosas cual escribía antes no me pasaba, decía, esto no lo voy a poder explicar o es demasiado y ¿Te tal. acuerdas de alguna de esas historias que dices que están tan mal escritas, por así decirlo? Algún título por ahí que digas, uy, es que me acuerdo que lo escribí. Buah, realmente es que para trabajos y demás he escrito como un montón de cosas y tengo ahí como mierdas ahí escritas en plan de cosas raras, pero sí que tenía, por ejemplo, cuando estuve estudiando yo estudié videojuegos, pero tenía una asignatura que era guión, ¿Vale? que guión y storyboard, que me ayudó muchísimo, o sea, el profesor para mí fue muy importante también porque la forma de escribir y tal, y de hecho le gustaba leer mucho lo que hacía por el tema de que siempre iba cambiando como de tema y experimenté con muchos temas, incluso de ciencia ficción. Y leí un trabajo que él me puso muy buena nota hace ya, era como, era de ciencia ficción, de hecho, era como un mundo distópico en el que la gente se medía o sea, la gente estaba medida de tal manera que era clasificada según su nivel de psicopatía o algo por el estilo, que era
por ejemplo, si tú tienes 0 es que no vas a cometer ningún asesinato. O si tú tienes tantos, vas a cometer asesinatos. Entonces, pues como que eran apartados y luego además tenían como mutaciones de que tenían el pelo blanco, los ojos rojos por la radiación, las Qué plantas bueno. no existían. O sea, me experimenté con eso a ver qué pasaba y ahora lo leo y parece un churro al hecho. O sea, es como, A mí es al horrible, principio, digo. a mí al principio que has nombrado eso de lo de cometer un asesinato me ha recordado a Minority Report. Yo soy muy cinéfilo y me ha recordado a eso. Pero luego cuando has dicho Sí, ya lo de que tenían el pelo blanco y todo, digo, no, no tiene nada que ver. Ha sido una más, es decir, ha sido lo que más me ha recordado la película y luego algo que has dicho que he dicho, mira, es original. No, no ha hecho lo mismo, sino le ha dado otro giro para poder separar la gente que podía cometer un asesinato o no. Muy bien, muy bien. sí, es Pues no que creo que, no creo que esté tan mal eso. O trabajo. No sé. no, Ya que no, ver, ya te digo, tengo un montón. Experimenté a ver la ciencia ficción porque es un tema que no me... No, a ver, me gusta todo lo que, además, lo visual que es y lo chulo con los neones y demás, pero sobre todo me gusta mucho la fantasía. Es lo que más me gusta y me acuerdo también que tenía una cosa con... y quiero retomarla, de hecho, cuando más me asiento un poco más y tenga ya el otro libro sacado y demás, me gustaría volver a retomar un tema de dragones que tenía, porque me encantan los dragones. Obviamente mi nombre es Dragona, o sea, es como tengo historias de dragones a punta pala y me gustaría volver a retomarlo, pero en ese hacer esa asignatura como que me dio mucho a hacer lo que a ver, dentro de lo que me pedía el profesor, obviamente, en plan de, oye, o sea, tienes que hacer esto y hacer esto para y tal, aprobar, pero me ayudó para experimentar con muchas cosas y muchas ideas locas que tenía, en plan de, pues, esto, pues, vamos a ver qué pasa con esto. O sea, Laura, en este caso también has dado en el agua, así que te voy a pedir que me bien. digas otra letra acompañada de otro número. Pero créeme que esto está siendo hasta gracioso mientras lo estoy apuntando. Luego te diré por qué. Dime otra letra acompañada de un número. Va. Estoy rozando todo, ¿verdad? Estoy siempre a puntito de, a puntito de caramelo siempre. Dime. A ver, pues la S, vamos a Sí. mirar la S. ¿Hay S? No, hombre, no. No, F ¿Hasta cuándo me has dicho? hasta la J. ¿No? Joder, me cago en la leche, me voy a tomar por culo. Bueno, venga. Eh, Hazte comer, sí, tal cual, ¿eh? Vamos. Venga. he dicho, hasta luego. Eh, pues vamos a ver, A, pues B, la G, La G la sí que G, la tenemos. la G, me parece maravilloso. La G, pues el 5, porque el 5 5. también Vale. es Dice, fácil ¿has encontrar con el 5. sacrificado algo por tener la obligación de escribir? Sacrificado algo de lo tienes que... Buah, sí, sobre todo la última parte, cuando ya dije, hay que ponerse a tope, sobre todo los últimos meses. Ujú. Eh, por ejemplo, yo por las noches suelo estar conectada pues, a un chat de voz y tal, y suelo jugar con mis amigos a los videojuegos. Y tuve que estar como 3 meses o 2 meses desaparecida totalmente por la noche. Y a lo mejor los veía a lo mejor un fin de semana, intentaba más o menos para sobre todo despejarme un poco la cabeza, porque estar también encerrado todo el día no es bueno, o sea, te aplatanas. Entonces, pues yo necesito al menos salir una vez al día y darme una vuelta, porque si no me, como que, entonces pues, o hablar y tal, y entonces pues sacrifiqué el tiempo de estar con amigos para escribir el libro. A ver, ellos lo entendían porque sabía que estaba ocupada. En eso no tuve ningún problema. La verdad es que han sido bastante comprensivos. Y luego, bueno, cuando volví, el día que aparecí por el chat de voz, eso fue una fiesta. O sea, fue en plan de, hola, ¿qué tal estás? Joder, que hace mucho que no te oíamos, por fin vamos a poder jugar contigo, no sé qué. Entonces, pues, eso es de agradecer, ¿no? Que hayas estado desaparecido de tanto tiempo y que solo te vean X tiempo, Ujú. o puedas quedar con ellos solo para tomarte una cerveza o tomarte una Coca-Cola o lo que sea y luego venirte y que sepan que a lo mejor no vas a estar después o lo que sea y sigan, y además te pregunten qué tal lo llevas y demás, pues es de agradecer bastante. Sobre todo cuando desapareces, además lo avisé de Bueno, todas formas, dije, voy a desaparecer y me dijeron, si tú siempre estás. pero, bueno, a ver, en cierto modo, el hecho de desaparecer te ayudó, ¿no? Tuviste que Sí, hacerlo, tuviste que sacrificarlo, como dice la pregunta y como bien la has respuesto. En sí, este caso, porque Laura, has perdido. Ibas bien, diremos, como dices tú, ahí lo has dicho bien, muy bien anteriormente, ahora te has ido ya. Así que dime otra letra acompañada de otro número, porque nos quedan 3 preguntas todavía. Dime, ya verás. Eh, disfruta de las preguntas. bien. Que nada mejor que caer en el agua, mejor que en cemento. Cuéntame, letra acompañada de un Eh, número. a ver, vamos a ver. Pues la C, C, eh,
vamos a probar con Del 1 al Con 10. el 10. Con el 10. Vale, pues voy a decir. Pregunta, Catapult. vale. No, bueno, dice, en la serie dice, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran a ti? Ahora imagínate que cambiamos los roles, tú me estás entrevistando a mí, yo soy el autor de este libro, y pregúntame algo sobre él, y luego yo te hago a ti la pregunta. Tendría que ser algo así. Un cambio de roles. Wow. Vale. Cuéntame. Oh, mamá. Pues no sé. ¿Cuál es el personaje que más amas y más odias, por ejemplo? Pues eso O mismo. sea, Laura, dime eso cuál es es. el personaje que más amas y cuál es el que más odias. ¿Has visto qué fácil lo hemos hecho? Yo me di Joder, eso es justo. a A ver, yo siempre digo que. A ver, es que mis personajes me hace gracia que me hagan esa pregunta porque son como súper grises. O sea, me gusta hacer personajes que no sean ni muy de luz ni muy oscuros. O sea, que digas, ay, te quiero, y luego digas, te odio. O sea, me gusta ese tipo de personaje. Entonces, pues, a ver, sí que tengo personajes odiados. O sea, sobre todo creo que así de la primera parte, o sea, tengo uno que odio rotundamente, pero le tengo un asco que no puedo ni verle desde que apareció. Digo, quiero que desaparezcas, pero tienes que aparecer para dar por saco. Pero ese es más del segundo. El primero, creo que la que más... Hay dos realmente que me dan mucho repudio, que son Charles Beckett, que es quien lo lea sabrá que es un amigo de Daniel, que es de quien está enamorado Lauren. Daniel es este hombre y es el que está rodeado por un grupo de amigos, y Charles Beckett es uno de sus amigos. Le tengo mucho asco, es un personaje como muy soberbio, como muy... le tengo mucho asco también por el tema de que le encanta la maldad. O sea, hay una cosa del libro que, sobre todo que entiendo que entienda la gente, que es que la maldad no conoce de género y, y puede ser tanto un tío malo como una tía mala. Y otro personaje que odio de esta parte sería, pues, del conjunto de personajes de lo que son los femeninos. Creo que el que más asco tengo a lo mejor puede ser Rosette. Rosette Highlands, que aparece también de los primeros. Y luego el que más gracia me hace o el que más cariño tengo, pues porque es muy majo, muy simpaticón, es Henry Woods, que es otro amigo, que es el amigo de la infancia de Daniel. Y Laura la tengo cariño, la verdad. A Ren Ren, que es como la llama él, Daniel la llama Ren Ren a ella, la tengo cariño. Pero yo creo que el que más achuchable y el que más se salva de todos es Henry Woods, que es el amigo de Daniel. El Oye, mejor amigo Laura, de después Daniel. de esta respuesta que nos has dado, de personajes que odias y otros que adoras, voy a intentar ponerme en contacto con un psicólogo y le voy a preguntar el por qué los propios escritores o autores hacen personajes que acaban odiando, porque no debería ser así. Es decir, ¿qué es lo que está en nuestra cabeza que hace que tú crees una persona a la cual le vas a coger un odio? De verdad te lo digo, ¿eh? Después va a ser un reto para mí buscar un psicólogo para hablar con él de este tema y que haga una entrevista y que me lo explique, porque no lo entiendo. Yo Y creo más, que. Dime. no, dime tú, dime, perdona. No, no, que me ha hecho gracia porque pienso, hombre, tiene que haber siempre un villano, ¿no? Alguien que Sí, bueno, sabe. Hay una frase que dice que también la importancia del protagonista o la fuerza del protagonista también dada por la fuerza del villano. Contra más cabrón, hijo puta, sea el villano, más tú puedes empatizar más con el protagonista o lo que sea. Creo que fue la frase que esas partes son importantes. Tanto una cosa que no puede ser un protagonista que brille y luego tengas un antagonista que sea una mierda. O no, sea, no, tienes que evidentemente. estar compensado. Y, y no sé, también un poco creo que nos acordamos de esas personas que odiamos, en plan de esa personalidad que tanto nos da asco y las dejamos Yo ahí después de esta presas. entrevista te invito a que quien la vea, no se le ocurre decir a ninguno de tus amigos que no, es que tú me recuerdas a ese personaje que en esa No, entrevista no, no, no no. gustaba. Evidentemente. Vamos a pasar a otra pregunta con otra letra. En este caso también ha sido agua, pero ya te digo, te quedan dos preguntas y disfruta ya de esta sección de preguntas porque Bien. en este caso son de 4 y entonces ya no tienes posibilidades, pero por eso te digo. Espero que Pero me oye, sigas contestando también como me estás haciendo hasta ahora. Dime otra letra acompañada de otro número. estoy haciendo pasar buen rato, así se Bueno, vale. evidentemente, vamos. Cuéntame. A ver, venga, la B de burro. Porque la B de burro. La B de burro y me voy al 4, que el 4 no le he tocado. Vale. Dice, ante un bloqueo,
¿qué sueles hacer? Ante un bloqueo de artístico ¿no? Que dices Sí, que no veces puedo que te hacer quedas en nada de blanco y no sabes. la página en blanco. Vale, pues normalmente cuando tengo un bloqueo, lo primero que hago es salir de casa. O sea, Vale. es coger y darme un paseo. A lo mejor me voy con mis cascos, con la música, porque cuando normalmente una cosa que me inspira mucho y donde cojo también mucha, por ejemplo, y tal, es la música. O sea, me gusta mucho la música, entonces pues cuando voy con mi música y tal, no sé qué, y a lo mejor con esa canción eso desbloqueo, o intento sobre todo relajarme y pensar en otras cosas, o a ver si no puedo salir porque está cayendo una lluvia tremenda o está granizando o hay una Filomena por medio, pues obviamente me quedo en casa y me pongo pues yo que sé a leer otra cosa o a ver películas porque me encanta también el cine. El cine es otra cosa que me apasiona y me pongo a ver una película, normalmente de fantasía o de terror, depende de cómo esté el día y de cómo me encuentre yo, veo una cosa u otra. Me he tragado muchas películas de serie B solo para reírme un rato también. Porque... Ahora es cuando yo te voy a decir, respecto al cine, a ti te gusta Pesadilla antes de Navidad, eso te encanta. Oh, sí, obviamente. La novia cadáver, También. ¿vale? Sí. Bueno, En qué lo has notado? solo faltaría que me dijeran, no, no, no me gusta para nada, entonces diría, más, mira, No, te quedarías planchado, ¿eh? sí, sí, O sea, de verdad te lo digo. Yo también soy de cine, a mí me gusta Sleepy Hollow, películas así muy retorcidas y tal, pero vamos, las disfruto porque son películas de suspense y con una trama muy grande dentro de lo que es el cine, lo que me encanta el cine, vamos. También te veo pasteladas de románticas, ¿eh? También me encantan. a mí eso, por ejemplo, no. O sea, las románticas es como no tenga, a ver, siempre hay una historia de amor, siempre te la vas a comer, o sea, con papas, o sea, en todas las películas se va a ver siempre alguna historia, aunque sea pequeña, pero el romance en plan de, a ver, si está bien hecho, te lo compro, pero el romance de, por ejemplo, romance de, por ejemplo, yo qué sé, ¿a qué película romántica? A ver, me gustan las películas de época, obviamente, Mm. pero, por ejemplo, yo qué sé, Orgullo y Prejuicio no me gusta nada. O sea, Pero está la hay- versión, hay- pero está la versión de zombies. también la versión de zombies es la poco más asequible, aunque yo Claro. de zombies soy más de paranormal más que de zombies, pero por ejemplo, a mí Orgullo y Prejuicio, mi madre le encanta y yo la detesto. O Mm. sea, lo siento para la gente que le guste Jane Austen o que le guste Orgullo y Prejuicio, pero yo he llegado a odiar esa película. O otros libros, como por ejemplo, yo odiaba Crepúsculo, lo odiaba a muerte. Gracias por comprenderme también. Odio After también con toda mi alma. Y 50 sombras de Grey, vamos, es para mí el horror personificado de la literatura, lo siento mucho. Espérate, Pero permíteme un mensaje. Si queréis ver una película buena de vampiros, acordaros de Entrevista con el vampiro. Eso es gracias. una buena Eso película es una buena de película de vampiros. vampiros. Eso es una buena película de vampiros, Eso es por una... favor. Por Incluso favor, Blade es mejor que Crepúsculo. no. Y Underworld, no, o Y sea, Underworld tampoco. también, sí, sí. Aunque se le fue un poco la pinza con Underworld, las cosas Sí, como son. las Pero últimas no. O las primeras son muy sea, buenas. la Son muy. primera La primera, la revolución de los licántropos, me parece las mejores que tienen, porque luego como que se le va mazo la flapa. O sea, ya Sí, en sí. la última dije, me dio como hay un ictus cerebral y digo, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, no. Muy bien. Dime la última letra acompañada de un nuevo número y acabamos la sección de preguntas. Vamos a ver. A ver, ¿qué número te...? Que a ver, A, B, C, D, F, G. Venga, la F. Si tienes la F, dame una F. Un camión de Venga, grande. A ver, la F. eh, vamos a decide para un atrás y para 6. adelante. ¿Eh? F6, venga. Vale. Dice, estás leyendo una historia muy buena, pero contiene faltas ortográficas. Hostia, qué dolor. ¿Qué te sucedería? Yo creo que la acabas de decir ahora, pero cuéntame. Profundiza en eso de qué horror, por me, favor. me sangrarían los ojos, yo creo. O sea, porque es que no comprenderías el texto, yo creo. O sea, las faltas de ortografía, yo he sido una persona que ha tenido muchas faltas de ortografía, lo admito, a lo largo de mi vida, así que he intentado corregir eso. Obviamente todo el mundo tiene faltas de ortografía, nadie está abstento. O sea, yo alguna he tenido incluso, o sea, hay de decir, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Porque somos humanos, erramos, pero
es que la ortografía es importante porque había veces que una coma estúpida o un acento que puede parecer estúpido te puede entender otra cosa. Sí. Entonces, el texto no se comprende. Da igual que la historia sea la hostia, sea la historia de tu vida o una historia que digas, Dios mío, me ha hecho pensar un cojón y me va a cambiar la vida, pues de estas personas que le da por eso. Pero si no entiendes el texto o no ves el texto o tiene falta de ortografía, dices, ¿qué me estás contando? No sé lo que me quieres decir. Es como cuando una persona no habla bien, dices, ¿qué me quieres decir o qué me quieres contar? No sé qué me quieres decir. Entonces no llega la comprensión, a lo mejor tú lo puedes deducir, pero la comprensión o la facilidad que tú pongas también resulta, no sé, me parece importante. Por eso cuando decían, la falta de ortografía, pues yo lo veía lógico, porque, coño, o Laura, sea, ¿qué es que considerarías una falta de ortografía realmente para decapitar a la persona? En este caso, al escritor. Ya que hablo contigo como sé que te gustaría que te hablaran, ¿eh? Que decapitar lo dices. Esta falta de ortografía no tiene perdón, te mereces guillotina directa. ¿Cuál sería esta? te mereces morir, tener sufrimiento por esto. Joder, pues algo sin H, o Algo así. sea, Uy, entonces estaría muerto ya. o sea, no, a ver, el tema del verbo no pasa nada, pero por ejemplo, o algo de como la valla o el valle, o vaya, eso es algo que dices, te enseñan desde pequeños. O sea, a lo mejor puedes dudar, pero coño, busca en el diccionario, ¿qué pasa? Tienes un diccionario, joder, o sea, o eh, por ejemplo, hay una cosa que te hace el Word que a quien escriba con Word me entenderá, que es un suplicio que el Word a veces sobre todo te cambia las palabras, Sí. porque tienes el autocorrector puesto, porque obviamente yo cuando escribo vas escribiendo, no te das cuenta, además yo soy una persona que es como que piensa como una línea siguiente, o sea, como que la cabeza piensa más rápida que mis manos y a veces pues tengo faltas o tengo que a lo mejor pues, he cambiado una letra de posición o lo que sea. Entonces pues tengo puesto eso para saber que he hecho mal. Entonces tú coges y vas revisando el texto y de repente ves hacer sin H porque te lo ha quitado el Word y tú dices, ¿por qué me haces esto? Haces que yo me quiera arrancar la cabeza y los ojos. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces quedar tan mal delante de todo el mundo? Entonces, claro, lo veo luego en las correcciones que me hacen como por ejemplo, me hizo el área y yo dije, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? ¿Sabes? Entonces, pues algo sin H o yo qué sé, ya te digo, algún nombre propio que no tenga faltas de ortografía básicas. Algo que sea muy, muy básico que a ver si es una palabra súper complicada. Acentos no, porque los acentos la cagamos todos. Todos las cagamos en los acentos, no sé que es algo muy, muy de párvulo. Todo el mundo la caga en los acentos. Entonces no pasa nada. O los signos de puntuación también son muy jodidos, pero muy, muy jodidos. Pero lo que es algo más básico en plan de una letra o palabras que usamos de forma cotidiana como lo de la vaya o lo del haya, o sea, la haya del árbol y el haya de lo que es, o sea, es algo que a mí me hace llorar sangre porque no soporto. No, lo que has dicho de las faltas de ortografía y tal, se lo voy a poner a mi hijo cuando sea más mayor. Ahora con 8 años comete faltas de ortografía y está Sí, frustrado, bueno. dice, papá, que no puede ser, hombre, que yo... Y entonces le diré, mira, los acentos, lo que dice esta autora, esto son cosas comunes. Ahora, el H y todas estas cosas, ya es para decapitarte, cariño. Pero no te preocupes. No te preocupes, no te voy a hacer nada, No, nada yo cariño, no, yo de te sigo momento. queriendo. Laura, bueno, oye, llegados a este punto, yo me voy a despedir de ti de esta entrevista para Comunidad de Relatos, diciendo, bueno, recordando en cierto modo que hubo una propuesta en esta comunidad que decía, si conoces a un familiar, amigo o conocido que haya escrito un libro, no le digas nada, ponte en contacto con nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con él. Es decir, tu Sí, madre no leyó esta propuesta, pero en cambio se puso en contacto conmigo y te hemos conocido gracias a ella. sí. Así que le doy las gracias a tu madre y a ti también por haberme escrito y que hoy nos encontremos en esta entrevista. Luego A también ti. decirte que yo aproveché que tu madre me escribió para decirle unas palabras y ella ha querido transmitirte unas palabras a través de mí. Bueno, qué miedo. Hombre, no. Yo si quieres voy a por los trenes, que los tengo ahí. No va. Dice, y tu madre me dijo, en unas palabras por Messenger, me dijo que está muy orgullosa, ¿vale? De ti, en este caso, que tu padre también lo está, y que le hace mucha ilusión que tu libro esté editado en casa, que lo tengáis en casa. Esas fueron sus palabras, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, joder. Sí. Son palabras de tu madre, yo pasa que, claro, me la ha puesto de una manera que yo te lo he traducido para transmitirte lo que ella ha querido escribir.
Así que llegados a este punto, yo me despido de ti, Auster Fisi, y te dejo la portada para que te despidas como creas conveniente de esta entrevista para Hostia. Comunidad sobre Datos. Bueno, pues muchas gracias por escuchar lo que haya tenido que decir de toda la entrevista, eso es lo primero. Y que, no sé, es que esto se me da muy mal, la verdad. Muchas gracias, sobre todo también al señor aquí, Jordi, por a veces, aunque haya sido mi madre la que haya contactado contigo, muchas gracias por ponerte en contacto conmigo para hacerme la entrevista y darme un poco más a conocer que cuando se empieza es lo que un poco quieres, así darte un poco a conocer y tal para que tu historia que escribes con tanta ilusión y con tanto trabajo, porque es muchísimo trabajo, llegue a más gente y puedan, si les interesa leerla y tal, pues muchísimas gracias y sobre todo para la persona que haya aguantado hasta aquí, muchísimas gracias por haberme escuchado y nada, y un poco más. Lindo día, o sea, no sé qué decir más, la verdad, esto es un poco... Laura Y, Hernández Mora, autora de Corderito. Dilo tú, el Little, que lo dices mejor que yo. tampoco te creas que yo tampoco soy muy inglesada, o sea, Little Lamp. Yo digo Little Lamp.